el hombre más sufrido de la Biblia, no murió en batalla. No fue devorado por leones, ni cayó aplastado bajo el peso de un ejército enemigo. Job lo perdió todo en un solo día. Sus hijos, su salud, su hacienda, su nombre, su reputación construida durante décadas. Y cuando por fin abrió la boca después de 7 días de silencio sentado en el suelo junto a sus amigos, no gritó contra sus enemigos, no maldijo a quienes lo habían traicionado, gritó hacia arriba, hacia un cielo que no respondía, hacia un Dios que parecía haberse retirado exactamente en el momento en que más se necesitaba su presencia. Y lo que hace ese silencio tan devastador no es su duración, es lo que comunica mientras dura. Porque el silencio de Dios no destruye la fe de golpe. No llega como un martillo que rompe todo de una vez. Llega como el agua que entra por una grieta pequeña, despacio, noche tras noche, oración tras oración sin respuesta, hasta que un día te das cuenta de que la grieta ya no es pequeña, de que el agua lleva tiempo adentro, de que algo que creías sólido se ha estado desmoronando sin que nadie lo notara, incluso sin que tú mismo lo notaras. Y la pregunta que ningún sermón responde del todo, la que se queda flotando después de que la música termina, y el predicador baja del púlpito, y las luces se apagan, y tú vuelves a tu casa, y te sientas en la misma silla de siempre, frente a la misma vida de siempre. Esa pregunta es esta: ¿por qué el que más sufre es el que más se siente invisible para Dios? ¿Por qué hay personas que oran durante años con una fidelidad que avergonzaría a muchos, y aún así, sienten que cada palabra se estrella contra el techo de una habitación vacía? ¿Por qué hay quienes han servido, dado, creído, esperado, y el cielo sigue en silencio? ¿Por qué el silencio de Dios se vuelve más abrumador exactamente en el momento en que más se lo necesita? ¿Y existe alguna prueba real, bíblica, documentada, de que ese silencio no es abandono? ¿De que hay algo ocurriendo bajo la superficie que nuestros ojos heridos todavía no pueden ver? Eso es lo que vamos a responder hoy. Y lo haremos de una forma que probablemente no esperas. Hoy vas a entender exactamente qué hace Dios en los momentos en que parece que no hace nada. Vamos a entrar en una historia que conecta con uno de los nombres más profundos, más antiguos y menos conocidos de Dios en toda la Escritura. Un nombre que nació no en un templo, no en una montaña sagrada rodeada de gloria, sino en el lugar más inhóspito del mapa, en el desierto, en la boca de una mujer que no tenía nada, que no era nadie, que estaba completamente sola. Ese nombre es El Roi, el Dios que ve. Al final de este episodio, vas a entender por qué el silencio de Dios no es abandono, sino preparación. ¿Qué prueba bíblica hay de que algo ocurre debajo de la superficie cuando todo parece quieto? ¿Por qué los momentos más solitarios y más dolorosos de tu vida pueden ser exactamente los que Dios está usando para encontrarse contigo de una manera que ningún momento cómodo podría producir? Y cómo la manera en que respondas en esos momentos determina no solo lo que recibes, sino lo que te conviertes. Esto es Verbo Profundo. Abre las Escrituras. Empecemos. Samuel creció aprendiendo antes de tiempo lo que ningún niño debería tener que aprender. Aprendió que el hambre no es un inconveniente. Es una compañía permanente que se sienta a tu lado a la hora de dormir y todavía está ahí cuando abres los ojos en la mañana. Aprendió que hay una diferencia entre la pobreza que te priva de cosas y la pobreza que te priva de dignidad, y que la segunda duele en un lugar que no tiene nombre anatómico, pero que todo el que la ha vivido reconoce sin necesidad de explicación. Aprendió que hay personas que cuando te ven al cruzar la calle, deciden mirar hacia otro lado, no porque no te hayan visto, sino precisamente porque sí te vieron, y verte les resulta incómodo, porque tu existencia les recuerda algo que prefieren no pensar. Su padre murió cuando Samuel todavía era demasiado pequeño para comprender bien lo que significaba perder a un padre. Lo que sí comprendió fue la ausencia,
esa silla vacía en la mesa, ese silencio, donde antes había una voz, ese peso que de pronto nadie más cargaba y que fue cayendo, poco a poco, sobre los hombros más pequeños que quedaban disponibles. Su madre resistió todo lo que pudo. Era una mujer de esas que se niegan a doblegarse, aunque el mundo entero les empuje la cabeza hacia abajo. Trabajó en lo que encontró. Se acostó con hambre muchas noches para que Samuel pudiera comer algo. Guardó silencio cuando tenía ganas de gritar y rezó. Rezó con la constancia de quien no tiene otra herramienta, pero sabe que esa herramienta es real, aunque no siempre la vea funcionar. Pero la pobreza prolongada hace cosas al cuerpo que ni la fe más sincera puede detener. La tristeza acumulada, la privación sostenida, el desgaste de vivir años enteros en modo de supervivencia sin que llegue ningún alivio visible. Todo eso tiene un costo físico que los médicos pueden medir y que las personas que lo viven sienten mucho antes de que ningún médico llegue a medirlo. La madre de Samuel empezó a apagarse lentamente, no de una enfermedad con nombre claro y tratamiento conocido. Se apagó, como se apaga una vela que ha estado ardiendo demasiado tiempo con muy poca cera, hasta que un día simplemente dejó de levantarse de la cama. Y el día que la enterraron fue un acto rápido. Un par de vecinos, una cruz de madera clavada en la tierra, ninguna flor, ninguna palabra larga, ninguna de las despedidas que una madre merece. Fue como si el pueblo entero hubiera decidido en silencio que esa muerte no merecía demasiada atención, como si Samuel, parado junto a esa cruz, con los ojos secos, porque ya no le quedaban lágrimas para ese momento, fuera transparente. Desde ese día, Samuel estuvo solo. No tenía hermanos. No tenía tíos cercanos que pudieran hacerse cargo. Tenía a doña Rosa, la vecina, que de vez en cuando le dejaba un pedazo de pan duro o un plato de sopa fría. Pero incluso ella tenía su propia familia, sus propias deudas, sus propias batallas que librar con los recursos escasos que la vida le había asignado. Nadie podía hacerse cargo de un niño más. Nadie tenía espacio, ni físico, ni emocional, para cargarlo. Así que Samuel aprendió algo que ningún niño debería aprender jamás, pero que demasiados niños aprenden de todas formas: que para sobrevivir tienes que trabajar, aunque seas pequeño, aunque tus manos apenas alcancen, aunque tu cuerpo esté todavía en formación y el esfuerzo que se te pide sea el de un adulto. Se ofrecía para hacer mandados, para cuidar animales, para cargar leña, para limpiar lo que hubiera que limpiar, para lo que fuera. No le pagaban bien, a veces unas monedas que apenas alcanzaban para nada, a veces solo comida, pero para él, incluso un plato de sopa era un tesoro que valía la pena proteger con todo lo que tenía. Y en medio de todo aquello, en medio de esa vida construida sobre la escasez y el silencio y la invisibilidad, había algo que Samuel no había perdido. Algo que los que tienen todo pierden a veces sin darse cuenta, y que los que no tienen nada guardan como si fuera lo único que les queda, porque en muchos casos es precisamente eso. Samuel hablaba con Dios, no con oraciones largas, aprendidas de memoria, no con el vocabulario religioso que se usa en los templos, no con listas de peticiones organizadas por orden de importancia o urgencia. Hablaba con Dios como habla alguien que no tiene a nadie más con quien hablar. Lo hacía caminando descalzo por los senderos de tierra, mirando el cielo abierto sobre los campos sembrados, susurrando al viento como quien lanza una botella al mar, sin saber si alguien la encontrará algún día. Su oración era tan simple que casi duele escucharla. Señor, si de verdad estás ahí, cuídame. No te pido cosas grandes, solo no te olvides de mí. Y aunque muchas veces no recibía una respuesta clara, aunque el cielo seguía en silencio, aunque el estómago seguía rugiendo, y las burlas seguían llegando y la cama seguía siendo el mismo colchón delgado sobre el mismo piso frío,
Había una pequeña chispa dentro de él que se negaba a apagarse. Una fe que no tenía base en ninguna experiencia visible de la intervención de Dios, sino en algo más profundo y más difícil de explicar. Una convicción silenciosa de que el universo no era tan grande ni tan indiferente como para haberse olvidado de él completamente. Una tarde, Samuel aceptó trabajar para el señor Leonardo. El señor Leonardo era uno de esos hombres que el pueblo conoce bien y de los que el pueblo habla poco en voz alta. Dueño de varias parcelas, conocido por un carácter que no tenía nada de afable y por la manera eficiente y completamente deshumanizada en que trataba a quienes dependían de él para sobrevivir. Para el señor Leonardo, un trabajador era una herramienta, y las herramientas no necesitan consideración, solo necesitan funcionar. «Te pagaré con comida», le dijo a Samuel sin mirarlo a los ojos. «Pero si llegas tarde o haces malo, o haces, ni eso te llevas. Lárgate a buscar trabajo a otro lado». Samuel asintió. No estaba en posición de negociar. Un niño sin padre, sin madre, sin nadie que lo respaldara, no tiene el lujo de poner condiciones. El lujo de poner condiciones es para quienes tienen alternativas. Samuel no las tenía. Ese día trabajó desde que el sol apenas comenzaba a asomarse sobre los cerros, hasta que el mismo sol se estaba escondiendo detrás de ellos. Bajo un calor que no pedía permiso. Recogió sacos que pesaban más de lo que sus brazos deberían cargar. Acarreó leña hasta que la espalda le ardió. Cargó recipientes de agua que hacían que sus piernas temblaran con cada paso. Sus manos pequeñas, las de un niño que debería estar aprendiendo a leer o jugando en algún patio con otros niños, se llenaron de ampollas que se abrieron y volvieron a cerrarse y volvieron a abrirse durante el transcurso del día. Pero él se repetía a sí mismo que valía la pena. Había demasiadas noches de estómago vacío acumuladas como para quejarse de las ampollas. Al caer la tarde, el señor Leonardo le entregó lo que consideraba un pago justo: un pan, un poco de arroz, unas papas. Miró al niño con la misma expresión con que se mira a cualquier otra transacción completada, y se dio la vuelta sin decir nada más. Para cualquier otra persona habría sido poco. Para Samuel era como recibir un cofre lleno de monedas de oro. Mientras caminaba de vuelta a su casa, abrazaba el saco contra su pecho, como si temiera que el viento, o el destino, o cualquier otra fuerza impredecible, se lo arrebatara antes de llegar. Sus pasos eran lentos, pesados por el cansancio del cuerpo, pero en sus ojos había una pequeña luz de satisfacción. Al menos, esa noche comería. Y entonces apareció el grupo de muchachos. Eran 4 o 5, mayores que Samuel, hijos de familias que tenían lo suficiente como para no entender lo que significaba no tener nada. Y por alguna razón que solo la crueldad humana en mí no ensemocenó, su versión más barata y más cobarde puede explicar, habían convertido en costumbre el molestar al niño más vulnerable del lugar. Porque hay una especie de placer oscuro que ciertos seres humanos encuentran en hacerle daño a quien no puede defenderse. No porque el daño les produzca ningún beneficio real, sino porque confirma una jerarquía. Porque les recuerda que ellos están arriba y el otro está abajo. Y esa confirmación, por retorcida que sea, les resulta satisfactoria. Miren, ahí viene el huérfano. Seguro va cargando la casa entera en ese saco. Samuel apretó el saco con más fuerza y bajó la cabeza. A ver, muéstranos qué llevas. No seas tonto, solo queremos ver. El empujón llegó antes de que pudiera reaccionar. El saco cayó al suelo y parte de su contenido se desparramó sobre la tierra. El pan quedó manchado de polvo. El arroz se mezcló con piedras pequeñas. Los muchachos se rieron con esa risa que no tiene nada de alegre, que es más bien una demostración de poder, un aviso de quién manda y quién no. Mira, ya ni eso puedes cuidar. Y cuando se cansaron de reír, se fueron. Porque para ellos aquello había sido un momento de entretenimiento, algo que ya estarían olvidando antes de llegar a sus casas. Para Samuel,
Era otra herida más que se sumaba a una colección demasiado larga que nadie veía y nadie contaba. Cuando el camino quedó vacío, el niño se arrodilló y recogió lo que pudo. Sacudió el pan con cuidado. Separó el arroz que todavía se podía salvar de las piedras con las que se había mezclado. Guardó las papas que no habían rodado demasiado lejos. Sus manos temblaban, y no era solo el cansancio del día entero de trabajo. Era una rabia silenciosa que lo quemaba por dentro. Una rabia que tenía todo el derecho del mundo de sentir. Una rabia completamente justificada, y que sin embargo, en el corazón de ese niño, eligió no convertirse en odio. Y entonces, como tantas veces antes, Samuel levantó la vista al cielo, y su oración esa tarde fue una de las más sinceras, una de las más maduras, una de las más teológicamente profundas que un ser humano haya formulado jamás, aunque él no lo supiera. Dios, sé que hay gente que sufre más que yo, pero de verdad soy tan pequeño que ni siquiera me ves. Si no vas a quitar estas pruebas, al menos dame fuerzas para no convertirme en alguien como ellos. Piensa en lo que acabas de escuchar, un niño al que le quitaron el pan de las manos, humillado, cansado, con hambre, y lo que pide no es venganza. No es que Dios castigue a quienes lo maltrataron, no es que le devuelvan lo que le quitaron. Pide algo infinitamente más profundo y más difícil. Pide no endurecer su corazón. Pide que el dolor no lo convierta en una copia de quienes lo han lastimado. Esa es exactamente la petición que Dios siempre escucha. No porque sea la más conveniente, ni la más fácil de conceder, sino porque es la que viene del lugar más auténtico que existe en el ser humano, la que no busca un resultado externo, sino una transformación interna. La que entiende, aunque sea de manera instintiva y no razonada, que lo peor que le puede pasar a alguien no es sufrir injusticia, sino perder la humanidad mientras la sufre. Esa oración fue escuchada, aunque en ese momento el cielo seguía en silencio, aunque Samuel todavía no lo sabía, porque la historia estaba a punto de dar un giro que él no podía anticipar, y ese giro comenzaría unos minutos más tarde, junto a un río. El camino hacia la casa de Samuel pasaba junto a un río. Era un tramo solitario, sin casas a la vista, sin personas, solo árboles viejos con raíces que se asomaban sobre la orilla, piedras grandes cubiertas de musgo, y el sonido constante del agua corriendo, que en ciertos momentos del día sonaba casi como una conversación en un idioma que se entiende sin necesidad de aprenderlo. Para Samuel, ese lugar era lo más parecido a un santuario que conocía. Allí podía detenerse sin que nadie lo mirara. Podía pensar en su madre sin que nadie lo juzgara por ello. Podía hablar con Dios sin interrupciones, sin burlas, sin que alguien le dijera que estaba perdiendo el tiempo hablando con el aire. Aquella tarde, mientras se acercaba con el saco medio arruinado y el corazón todavía cargando el peso de la humillación del camino, notó algo diferente. A lo lejos, sentado sobre una piedra grande junto a la orilla, había un anciano. Vestía ropas sencillas, gastadas por el tiempo de una manera que hablaba de años de uso, no de pobreza reciente. Tenía el cabello y la barba completamente blancos, largos, como quien ha dejado de preocuparse por esas cosas, porque tiene preocupaciones más importantes. Sostenía un bastón de madera con las dos manos, y parecía cansado de una manera que iba más allá del cansancio físico. Parecía alguien que había caminado mucho, no solo en kilómetros, sino en experiencia. No parecía pertenecer a ningún lugar conocido del pueblo ni de los alrededores. El anciano levantó la vista y sus ojos se encontraron con los del niño. Y aquí el narrador necesita hacer una pausa que no se puede omitir, porque lo que había en esa mirada merece más atención que la mayoría de las cosas que se describen en esta historia. No había dureza, no había esa lástima superficial y condescendiente que la gente muestra a veces frente a quien sufre, esa compasión barata que se activa en el momento del encuentro,
y se olvida completamente antes de que llegue la siguiente distracción. Había algo que Samuel no sabía cómo nombrar, pero que reconoció de inmediato, porque era algo que había echado de menos desde que su madre murió. Una ternura sin condiciones, la mirada de alguien que te ve más allá de tu ropa sucia, y tus manos ampolladas, y tu historia difícil, y tus silencios protectores. La mirada de alguien que conoce cada página de tu historia, sin que hayas tenido que abrir la boca para contarla. «Buenas tardes, hijo», dijo el anciano, con una voz que era suave pero firme, que llenaba el espacio sin forzarlo. «Buenas», respondió Samuel con timidez, sin saber bien por qué se detuvo. Por algo en esa voz, por algo en esa mirada. El anciano observó el saco que el niño llevaba contra el pecho. «Veo que vienes de un día largo», comentó. No como pregunta, como alguien que ya sabe la respuesta y simplemente la reconoce en voz alta. «Sí, señor, estuve trabajando». El anciano hizo un gesto sutil con la cabeza, como si todo lo que Samuel acababa de vivir, el trabajo bajo el sol, las ampollas, el saco caído en el camino, las burlas de los muchachos, la oración levantada al cielo con voz quebrada, como si todo eso ya lo hubiera visto desde algún lugar que Samuel no podía identificar. «¿Podrías ayudarme con algo?», preguntó el anciano. «He caminado mucho hoy y me siento muy débil. No he comido en todo el día. ¿Tendrías algo que puedas compartir conmigo?». La pregunta cayó como una piedra en el corazón del niño. No porque fuera agresiva, ni porque lo pusiera en una situación imposible de manera intencionada. Cayó como una piedra, porque era exactamente la pregunta más difícil que alguien le podía hacer en ese momento exacto. Lo poco que llevaba en ese saco era fruto de un día entero de trabajo bajo el sol, de ampollas abiertas, de humillación en el camino, de recoger del suelo lo que otros habían tirado con descuido. Había sido maltratado. Se habían burlado de él. Le habían arrebatado parte de su sustento. Y ahora, encima de todo, alguien le pedía que compartiera lo que quedaba. Cualquier persona en su lugar habría pensado lo mismo. No puedo. Nadie comparte conmigo. El mundo no me ha dado ninguna razón para creer que la generosidad produce algo distinto a quedarse con menos. ¿Por qué voy a compartir yo? ¿Acaso no es suficiente con lo que ya perdí hoy? Samuel bajó la mirada hacia el saco, y en ese instante de silencio ocurrió algo que la mayoría podría pasar por alto, pero que es la clave de toda esta historia. Samuel no solo pensó en sí mismo, recordó a su madre. Recordó la imagen de ella partiendo el pan en pedazos más pequeños, cuando casi no alcanzaba, y aún así, guardando un trozo para el que pudiera llegar a golpear la puerta. Recordó sus manos. Recordó el olor de la cocina cuando había algo que cocinar, y recordó una frase que ella repetía, no como sermón, sino como respiración, como parte de la manera en que vivía el mundo. Cuando das de corazón, hijo, nunca te quedas vacío. Dios siempre encuentra la forma de llenar lo que se entrega con amor. Y aquí es donde la historia de Samuel se convierte en el espejo de algo que Jesús enseñó con una precisión que la mayoría de las personas interpreta de manera completamente superficial. En el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, Jesús describió el juicio final con imágenes que siguen siendo perturbadoras 2000 años después. Y dijo: «Tuve hambre, y me disteis de comer. Tuve sed, y me disteis de beber. Fui forastero, y me recogisteis. Estuve desnudo, y me cubristeis. Enfermo, y me visitasteis. En la cárcel, y vinisteis a mí». Mateo 25, 35 a 36. La mayoría lo lee como una lista de buenas acciones que se deben practicar para obtener recompensa eterna. Y no es que esa lectura sea incorrecta, pero es incompleta. Lo que Jesús estaba revelando en ese pasaje es algo mucho más profundo y mucho más perturbador que una lista de obras de misericordia. Estaba diciendo que la manera en que Dios se presenta ante nosotros muchas veces es a través de la necesidad de otro. Que el hambre de un desconocido puede ser
en un nivel que la razón no puede procesar completamente, pero que el corazón puede reconocer, el hambre de Dios mismo. Que el anciano cansado junto al río es, en algún sentido que desborda las categorías racionales, una aparición de aquel que nunca dejó de estar presente. Y Samuel, sin haber estudiado teología, sin haber leído comentarios bíblicos, sin haber asistido a ningún seminario, actuó exactamente como si hubiera comprendido esa verdad en su dimensión más completa. No porque viniera de su cabeza, sino porque venía de un corazón que, a pesar de todo el daño acumulado, seguía eligiendo la bondad. Samuel tragó saliva, se acercó al anciano, abrió el saco con cuidado y sacó el pan. No el trozo más pequeño, no las sobras que ya estaban manchadas de polvo. Sacó el mejor que tenía, lo limpió con sus manos y lo ofreció. No es mucho, dijo, pero es lo que tengo. ¿Puede comer usted primero? El anciano lo miró de una manera que Samuel no supo cómo describir entonces, pero que recordaría durante el resto de su vida. Como si en ese momento no viera solo a un niño pobre y cansado que ofrecía su pan. Como si viera algo que trascendía lo visible. Como si ese gesto pequeño ante los ojos del mundo fuera en realidad una de las cosas más grandes que había presenciado en mucho tiempo. ¿Y tú?, preguntó el anciano. ¿No tienes hambre? Samuel sonrió, con esa tristeza dulce que solo tienen las personas que han aprendido a vivir con el dolor sin dejar que les quite la humanidad. Siempre tengo hambre, admitió, pero usted se ve más cansado que yo. El anciano sostuvo el pan entre sus manos arrugadas y temblorosas, y antes de comer, cerró los ojos un momento, como si estuviera dando gracias en silencio de una manera tan profunda que el acto en sí trascendía la rutina religiosa, como si aquel pan fuera la cosa más valiosa del universo, no por lo que era materialmente, sino por lo que representaba, por el amor que había detrás de él, por la decisión que había costado. Luego comió despacio, con una calma que en ese contexto resultaba extraña y a la vez completamente natural. «Gracias, hijo», dijo finalmente. «No sabes lo que esto significa». Samuel se sentó a su lado, sin saber bien por qué. Tal vez porque por primera vez en mucho tiempo sentía que el silencio junto a alguien no le pesaba, que no necesitaba defenderse de ninguna mirada, que podía simplemente estar. El río seguía su curso. El viento movía las hojas de los árboles viejos de la orilla. El sol comenzaba a bajar hacia el horizonte, pintando el cielo de colores que no necesitan nombre para ser hermosos. Después de comer un poco, el anciano se levantó con dificultad. «Debo seguir mi camino», dijo, «pero mis piernas ya no son lo que eran. ¿Podrías ayudarme a cruzar este tramo?» Samuel se levantó al instante, guardó lo que quedaba en el saco y ofreció su hombro como apoyo sin dudarlo. Caminaron despacio por el sendero junto al río. Cada paso parecía una pequeña batalla para el anciano, pero el niño no se quejaba, ni mostraba impaciencia. Estaba acostumbrado a cargar peso, pero esta vez era diferente. Esta vez no sentía que estuviera cargando algo pesado. Sentía que estaba haciendo exactamente lo que debería estar haciendo en ese momento exacto. Mientras avanzaban, el anciano habló. «He visto mucha gente hoy», dijo, «personas que tienen mucho más que tú, y ninguna de ellas se detuvo. Tú que tienes menos que todos, no dudaste ni un instante en compartir. ¿Por qué?». Samuel pensó antes de responder. «No lo sé exactamente», dijo con honestidad. «Mi mamá decía que cuando das de corazón, nunca te quedas vacío. Supongo que le creí». El anciano caminó unos pasos en silencio, y luego dijo algo que en ese momento Samuel no comprendió del todo, pero que después reconocería como la frase más importante que había escuchado en su vida. Eso es lo que marca la diferencia entre vivir y simplemente sobrevivir. No cuánto tienes, sino lo que haces con lo poco que tienes. Tu corazón ha hablado más fuerte que tu necesidad. Y eso es una cosa muy rara en este mundo. Llegaron a un punto del sendero,
donde el río parecía brillar con una luz diferente, más cálida, más densa. Los árboles formaban un arco natural sobre el camino. El anciano se detuvo, se soltó suavemente del hombro del niño y se volvió hacia él. Sus ojos, que ya se veían profundos, comenzaron a brillar de una manera que Samuel no había visto nunca en ningún ser humano. No era un reflejo del sol que bajaba hacia el horizonte. No era un truco de la luz del atardecer. Era algo que venía de adentro. Una luminosidad que no hería los ojos, pero que llenaba todo el espacio alrededor. Samuel, dijo el anciano, pronunciando su nombre con una ternura que el niño no escuchaba desde la última vez que su madre lo llamó. ¿Sabes con quién has caminado hoy? El niño frunció el ceño, confundido. Con usted, señor, respondió, con un anciano que necesitaba ayuda. El anciano lo miró fijamente, y en su rostro ya no había solo cansancio humano. Había una paz que era diferente a cualquier paz que Samuel hubiera visto en el rostro de nadie. Infinita, inabarcable. La clase de paz que no cabe en ningún rostro que no sea divino. He caminado contigo desde antes de que supieras pronunciar mi nombre, dijo. Estuve contigo la noche que lloraste solo en esa cama, después de enterrar a tu madre. Estuve contigo la tarde que soportaste las burlas sin responder, y elegiste recoger el pan del suelo, en lugar de devolver el golpe. Estuve contigo hace un rato, cuando miraste al cielo en el camino y me pediste fuerzas para no endurecer tu corazón. Samuel sintió un escalofrío recorrerle la espalda de arriba a abajo. Yo solo hablaba con Dios, balbuceó. No sabía si alguien me escuchaba. El anciano dio un paso hacia él. La atmósfera se volvió más densa. El aire mismo parecía cargado de algo que no se puede describir con palabras humanas, pero que quien lo ha experimentado reconoce inmediatamente como sagrado. Hoy no solo compartiste tu pan, continuó la voz, compartiste tu fe. Me diste lo mejor de ti, aun cuando el mundo te ha dado tan poco. Creíste que estabas ayudando a un desconocido, pero estabas ayudando a aquel que nunca te dejó solo. El corazón del niño comenzó a latir con una fuerza diferente. ¿Quién es usted?, preguntó en un susurro. Y en ese preciso instante, el viento se detuvo por completo. El río brilló con una intensidad que no correspondía a ninguna fuente de luz visible. Y la voz que habló ya no era la voz de un anciano cansado. Era firme y cálida, profunda y cercana al mismo tiempo. Soy el que ha estado contigo en cada paso, el que oyó tus oraciones en la noche cuando nadie más escuchaba, el que vio tus lágrimas cuando nadie más miraba, el Dios que muchos creen ausente, porque no saben reconocerme en los caminos solitarios, en las manos que dan, en los corazones que, aún rotos, eligen la bondad. Samuel cayó de rodillas, no porque alguien se lo ordenara, sino porque algo dentro de él entendió que estaba frente a algo demasiado grande para su mente, pero perfectamente calibrado para su corazón. Lágrimas silenciosas comenzaron a correr por su rostro. Pensé que me habías olvidado, confesó con la voz quebrada. Pensé que era tan pequeño que no valía la pena mirar hacia donde yo estaba. La mano que se posó sobre su cabeza era firme y cálida, y llena de un amor que no tenía comparación con ningún amor humano. Nunca te abandoné, dijo la voz, ni un solo día, ni una sola noche, ni en el momento en que lloraste solo, ni en la tarde en que te humillaron, ni cuando el hambre te apretó el estómago, y el silencio del cielo se sentía como una pared que ninguna oración podía atravesar. Pero había algo que solo tú podías decidir, si el dolor te volvía duro o más humano, si el sufrimiento cerraba tu corazón o lo abría, si la injusticia que recibiste te convertía en alguien que la devuelve o en alguien que la detiene. Y tú, Samuel, elegiste bien, cada vez, sin que nadie te viera, sin que nadie te aplaudiera, sin que ninguna recompensa visible te esperara al final del camino. Elegiste bien de todas formas, y eso, ante mis ojos, es más grande que cualquier logro que el mundo pueda reconocer.
Lo que le ocurrió a Samuel junto a ese río no es un accidente narrativo, no es un elemento decorativo de una historia edificante. Es el patrón exacto que Dios utiliza en las Escrituras una y otra vez para revelarse a sí mismo a las personas que el mundo ha decidido que no existen. Y para entenderlo completamente, necesitamos retroceder más de 3.400 años, hasta el desierto del sur de Canaán, y encontrarnos con una mujer cuya historia es, en todos los sentidos que importan, el espejo bíblico de lo que acabamos de ver junto al río. Esa mujer se llamaba Agar, era egipcia, era sierva. No tenía título, ni posición, ni nombre que el mundo considerara digno de recordar. Era, en la jerarquía social de su tiempo, exactamente lo que Samuel era en la suya. Alguien de quien se podía disponer sin consecuencias. Alguien cuyo sufrimiento no le costaba nada a nadie. Su historia aparece en el libro de Génesis, en los capítulos 16 y 21, y si se la lee con la atención que merece, revela algo que cambia completamente la manera en que entendemos la presencia de Dios en los momentos de abandono. Agar fue enviada al desierto, no una, sino 2 veces. La primera por Sara, la esposa de Abraham, que la trató con una crueldad que el texto bíblico no intenta disimular ni suavizar. Agar había quedado embarazada de Abraham por instrucción de la propia Sara, que no podía concebir, y ahora era vista como una amenaza. Sara la maltrató hasta que Agar huyó. La segunda vez fue después del nacimiento de Isaac, cuando Agar ya tenía un hijo en brazos y ninguna esperanza visible de sobrevivir en el desierto, con un niño pequeño y sin agua ni provisiones suficientes. En ambas ocasiones, Agar estaba exactamente donde Samuel se encontraba en el camino, sola, vulnerable, sin protección humana visible, sintiendo que Dios la había olvidado, sintiendo que el silencio del cielo era la respuesta definitiva a la pregunta de si valía la pena ser vista. Y entonces ocurrió algo que ninguna lógica religiosa convencional puede predecir. El texto del Génesis dice que el ángel de Dios la encontró junto a un manantial de agua en el desierto, en el lugar sin nombre, en el rincón del mapa donde nadie iba. Y lo que le dijo fue tan inesperado, tan radicalmente distinto de lo que Agar podría haber anticipado, que sus palabras siguen resonando en el texto bíblico como un monumento permanente. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba: Tú eres Dios que ve. Porque dijo: ¿No he visto también aquí al que me ve? Génesis 16:13. El Dios que ve, el Roi. Ese es el nombre que Agar le dio a Dios, no en un templo, no en un momento de abundancia, o de victoria, o de confirmación visible de que todo iba bien, en el desierto, en el punto más bajo de su vida, en el instante exacto en que ella creía que nadie la estaba mirando, que nadie había notado ni notaría nunca lo que le estaba ocurriendo. Fíjate en lo que acabas de descubrir. El Dios del universo no se apareció a Agar en un lugar sagrado. No se reveló en medio de una congregación, ni entre truenos y relámpagos que anunciaran su llegada. Se reveló en el silencio del desierto, en la soledad más total, en el momento en que ella había llegado al límite de lo que podía soportar. Y el nombre que ella le dio revela una verdad que muchos creyentes viven toda su vida sin comprender del todo. Dios ve. Siempre ha visto. Ve a la persona que siente que nadie la mira. Ve al niño que llora solo en su habitación. Ve a la madre que se acuesta con hambre para que sus hijos coman. Ve al hombre que sonríe en público y se desmorona en privado. Ve a quien el mundo ha decidido que no existe. Y la prueba de que ve no es que elimine el sufrimiento inmediatamente. La prueba de que ve es que aparece en medio de él. El mismo patrón aparece con Jacob en Betel, un hombre que huía de su hermano, que dormía con una piedra como almohada en un lugar que no tenía nada de especial, y que en ese momento recibió la visión de la escalera que unía el cielo con la tierra, y la promesa de una presencia que no dependía de ninguna condición favorable. Y cuando despertó,
dijo algo que resuena en la misma frecuencia que las palabras de Agar. Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Génesis 28:16. El mismo patrón aparece con Elías en la cueva del monte Horeb, después de su mayor victoria profética, cuando estaba tan agotado emocionalmente que pidió morirse, convencido de que era el único que quedaba y que Dios se había olvidado de Israel. Y la respuesta que Dios le dio no fue un discurso, ni un argumento teológico, ni una lista de razones por las que no debería sentirse así. Fue una voz, delicada, apacible, en el silencio después del viento y el terremoto y el fuego. ¿Qué haces aquí, Elías? Primera de Reyes 19:13. No como reproche, como quien reconoce la presencia de alguien que está en el lugar equivocado, pero a quien no ha dejado de ver ni un solo instante. Y el mismo patrón culmina en la promesa más conocida del Nuevo Testamento, pronunciada por Jesús en el momento de su ascensión, dirigida a un grupo de hombres que estaban a punto de quedarse solos, en el mundo más hostil que pudieran imaginar. He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Mateo 28:20. Todos los días. No los días buenos. No los días en que la fe es fácil, y la oración fluye, y las circunstancias confirman que Dios está activo. Todos los días. Incluidos los días en que el cielo parece de piedra, incluidas las noches en que el silencio pesa más que cualquier respuesta podría pesar, incluidos los momentos en que la única evidencia de que Dios existe es una pequeña chispa interior que se niega a apagarse aunque no tenga ninguna razón visible para seguir ardiendo. La palabra hebrea que captura esa presencia, de manera que ninguna otra lengua puede igualar, es Immanuel, Dios con nosotros. No Dios que observa desde lejos con ecuanimidad divina. No Dios que interviene cuando le conviene y desaparece cuando la situación se complica. Dios con nosotros, en el polvo del camino, en el hambre del vientre, en la soledad de la noche, en la humillación del rechazo, en el silencio que se siente eterno. En todos esos lugares que tú creías que eran demasiado oscuros, o demasiado pequeños, o demasiado sin importancia para que Dios los habitara. Y el Evangelio de Juan lleva esa verdad a su expresión más íntima, cuando Jesús promete algo que debería cambiar la manera en que cualquiera enfrenta la soledad. Vendré a Él, y haremos morada con Él. Juan 14:23. No dice vendré de visita, no dice apareceré en los momentos importantes. Dice, haremos morada, habitaremos, nos quedaremos. La palabra griega que se usa allí tiene la misma raíz que la palabra que usamos para describir el lugar donde vives, donde duermes, donde eres tú mismo sin máscaras ni actuaciones. Jesús estaba diciendo que Dios no solo te visita, se muda contigo. Ahora mira el patrón completo, porque tiene una arquitectura que es importante ver en su totalidad. El primero de sus 3 movimientos es la prueba. Dios permite que las circunstancias se vuelvan difíciles, no porque sea cruel, ni porque disfrute del sufrimiento ajeno, sino porque la prueba es el único horno donde la fe genuina se distingue de la fe superficial. El texto de Deuteronomio 8 lo dice con una franqueza que debería hacer temblar a cualquiera que lea las Escrituras con seriedad. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová, tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón. Deuteronomio 8:2. Para saber lo que había en tu corazón, no para castigarte, para revelar lo que estaba adentro, para sacar a la superficie lo que ninguna circunstancia cómoda podría haber expuesto. La prueba no es un castigo, es un revelador, y lo que quedó expuesto en el corazón de Samuel, después de años de sufrimiento acumulado, después de la humillación de esa tarde, y el pan recogido del suelo, y la rabia silenciosa elegida no convertir en odio, fue bondad. Una bondad que no dependía de ninguna condición externa para existir. El segundo movimiento es el encuentro. Dios se presenta, pero casi nunca de la forma que esperamos.
No aparece con truenos y ejércitos de ángeles. No se revela con señales que no dejen lugar a dudas. A menudo se presenta disfrazado de la necesidad más simple y más mundana. Un anciano hambriento junto a un río, un extraño que pide agua, una persona cuya fragilidad interpela la nuestra, y la razón de ese disfraz no es arbitraria. Dios no quiere que lo encuentres con los ojos de la razón, quiere que lo encuentres con los ojos del corazón, quiere que tu acto de amor sea la apertura del ojo espiritual, porque la fe que se activa al dar, la fe que se despierta al servir, es una fe mucho más profunda y mucho más duradera que la que se activa al recibir. Es una fe que ha sido probada en el único sentido en que algo puede ser probado de verdad, siendo elegida cuando no había ninguna razón conveniente para elegirla. El tercer movimiento es la revelación. Dios se da a conocer y le dice a cada persona que creyó estar sola exactamente lo mismo que le dijo a Agar, a Jacob, a Elías, a Samuel. Estuve contigo todo el tiempo. El silencio que escuchaste no era mi ausencia, era mi presencia, esperando que la reconocieras en el lugar más inesperado. El Salmo 139 describe esa presencia inescapable con una belleza y una precisión que no necesitan ningún comentario. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Salmo 139, 7-10. Eso es el Roy, eso es Immanuel, no la promesa de Mitzvot Siontush, que no habrá oscuridad. La promesa de que la oscuridad no te esconde de aquel que te ve, que ni siquiera la noche más larga puede separarte de la mirada de Dios, que tu soledad más profunda no es evidencia de su ausencia. Es el escenario donde su presencia se hace más tangible para quien tiene el corazón abierto para reconocerla. Y Samuel la reconoció, no en un templo, no en una congregación, no en un servicio lleno de música y emoción colectiva. La reconoció en un sendero solitario junto a un río, en el peor día de su semana, compartiendo lo único que tenía con alguien que parecía necesitarlo más que él. Hay una dimensión final de esta historia que muchas personas pasan por alto y que es, en muchos sentidos, la más práctica y la más necesaria para la vida diaria. Cuando Samuel abrió el saco después de aquel encuentro, lo que encontró adentro no era lo mismo que había antes. Había más. Pan fresco y limpio, arroz en abundancia, papas en perfecto estado, frutas que hacía tiempo no probaba. No era un truco de magia. Era la ilustración tangible de un principio que el apóstol Pablo articuló en su segunda carta a los Corintios, con una claridad que no deja lugar a interpretaciones ambiguas. El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 Corintios 9:6. Pero Pablo no está hablando allí de agricultura. Está describiendo un principio que gobierna la economía del reino de Dios y que funciona exactamente al revés de la economía del mundo. En la economía del mundo, si das, pierdes. Si compartes, te quedas con menos. El que acumula gana. El que retiene, protege. Pero en la economía del reino de Dios, lo que se entrega con amor no desaparece. Se transforma. Regresa multiplicado por caminos que ningún cálculo humano puede predecir ni anticipar. Y no es una promesa de riqueza material automática. Es algo más profundo y más real que eso. Es la promesa de que el amor que entregas no queda sin respuesta. Que Dios ve, registra y responde. Que no hay un solo gesto de bondad genuina que pase desapercibido ante los ojos del que todo lo ve. Samuel no se hizo rico de la noche a la mañana. Lo que hubo fue algo que muchos ricos nunca consiguen: puertas que comenzaron a abrirse. Un hombre bueno del pueblo le ofreció enseñarle un oficio. Otro le dio trabajo estable y justo, sin humillaciones ni trato de menos.
Alguien más lo invitó a estudiar por las tardes. Y aunque los problemas no desaparecieron por completo, aunque hubo días difíciles después de aquel encuentro junto al río, Samuel dejó de sentir que cargaba todo solo, porque había aprendido algo que ninguna escuela podría haberle enseñado, y que solo la experiencia directa de encontrarse con Dios en el lugar más inesperado puede depositar en un corazón para siempre que el Roy es real, que el Dios que ve a Agar en el desierto es el mismo que ve a un niño humillado recoger su pan del suelo, que Immanuel no es solo el nombre que se pronuncia en la Navidad, es la descripción de una presencia que no se toma vacaciones, que no tiene periodos de inactividad, que no distingue entre los momentos dignos de su atención y los que no lo son, que está en los caminos solitarios exactamente porque es allí donde nadie más está, y que la gracia, la charis que Pablo describe en Efesios 2 como un regalo que no se gana ni se merece, ni se puede comprar con ninguna cantidad de esfuerzo religioso, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8 a 9. Esa gracia no espera que llegues con credenciales, no espera que hayas acumulado suficientes méritos, no espera que hayas dejado de sufrir, o de dudar, o de sentirte invisible. Te encuentra exactamente donde estás, en el camino de regreso a casa con el saco medio arruinado, con las ampollas en las manos, con la rabia silenciosa todavía quemando por dentro, y la decisión de no convertirla en odio que nadie va a aplaudir, pero que Dios ya vio, y ya registró, y ya está respondiendo de maneras que todavía no puedes ver. ¿Tú te sientes abandonado por Dios? Llevas tiempo mirando al cielo preguntando por qué te toca lo que te toca. ¿Por qué todos parecen avanzar menos tú? ¿Por qué tu oración parece no pasar del techo? ¿Por qué el silencio de Dios se siente como una puerta que nadie abre desde adentro? Como una respuesta que no llega, como una evidencia de que quizás no eres lo suficientemente importante para que el universo se detenga a mirarte. Si es así, esta historia es para ti, no porque vaya a resolver todas tus preguntas en una tarde, sino porque contiene una verdad que cambia la ecuación completa. El Roy te ha visto, desde antes de que abrieras los ojos esta mañana, desde antes de que supieras cómo pronunciar su nombre, desde la primera noche que pasaste llorando sin que nadie lo supiera, desde la primera vez que soportaste algo que no merecías y elegiste no devolver el golpe. Te ha visto en cada uno de esos momentos. Los ha registrado todos. Ninguno se ha perdido. Immanuel ha estado contigo, no en la distancia cómoda de quien observa desde arriba con curiosidad olímpica. Con nosotros, en el polvo, en el hambre, en la humillación, en el silencio que se siente eterno, en todos esos lugares que tú creías que eran demasiado oscuros, o demasiado pequeños, o demasiado sin importancia para que Dios los habitara. Y la gracia está esperando a que la recibas con las manos abiertas, en lugar de con los puños cerrados. Así como Samuel pensó que estaba ayudando a un desconocido indefenso, y estaba en realidad caminando al lado de Dios, tú, en medio de tu silencio, en medio de tu soledad, en medio de la noche más larga que has vivido, puedes estar caminando al lado de aquel que nunca te dejó de ver. Y en los senderos más solitarios de tu vida, cuando creas que estás caminando sin compañía, puede que sin saberlo estés caminando al lado de Dios. Este canal existe exactamente para leer la Biblia, con la precisión que merece, sin filtros culturales, sin traducciones que le quiten el filo al texto. Si este contenido te ayudó a pensar el texto bíblico, y no solo escucharlo, suscríbete, porque cada episodio está diseñado con ese mismo propósito. Y si hay una palabra bíblica que hayas leído muchas veces pero que sientas que no terminas de entender del todo, déjala en los comentarios. Esas preguntas son exactamente el tipo de conversación por las que Verbo Profundo existe.